Lo que algunos se preguntan, candidato Belaúnde, es ¿por qué un peruano que gana sueldo mínimo, 1.350 soles al mes, El 130, debería votar creo, ¿no? por usted? Debería votar por usted. Bueno, yo creo que 1.130 soles. ¿Por qué debería votar por usted? el Perú es un país lleno de posibilidades, lleno de riquezas. No hay razón para que tantos peruanos, millones de peruanos, estén pasando penurias. Si algo ha fracasado ha sido la clase política, que no ha sabido generar las condiciones para que el Perú movilice los recursos en favor, pues, de las grandes mayorías. Entonces tiene que haber una regeneración, una reforma profunda, que por un lado promueva la inversión y la puesta en valor de la inmensa cantidad de recursos que tiene el Estado, que tiene el Estado, la nación peruana, el territorio peruano, y con esa riqueza el Estado tiene que recaudar, pues, sus impuestos y tiene que movilizar esos recursos, esos impuestos que ha recibido en los últimos 25 años como nunca antes en la historia republicana, movilizarlos en favor de cerrar las brechas, en poner el piso parejo para que al margen de tu lugar de origen y tu condición socioeconómica tengas un derecho a desarrollarte, a alcanzar la felicidad, a tener un proyecto de vida, a realizarte como persona en el Perú y no tengas que buscar emigrar fuera. Hablábamos de un peruano que esté ganando un sueldo mínimo de 1.130 soles, así es. Pero más allá de esta declaración de buenas intenciones, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas a asumir por un nuevo gobierno? Bueno, la primera es recuperar la seguridad, porque con los niveles de inseguridad que hay en la calle no puede haber reactivación económica, no puede haber inversión y no puede haber una agenda social agresiva como tiene que haber. Entonces hay que recuperar la seguridad y eso pasa por dos cosas. Primero, por reformar y desbaratar todas las leyes pro crimen que se han dado en los últimos 5 años. ¿Usted está convencido que este Congreso ha legislado a favor de la delincuencia? Leyes que hacen casi imposible los allanamientos, leyes que excluyen figuras delictivas de la figura de organización criminal, leyes que atan de manos la acción de la policía, la acción de la fiscalía. Y por otro lado, una acción tibia, timorata y absolutamente insuficiente en atacar el crimen. Por eso nosotros hemos planteado nuestra tesis de cana o bala. Es un mensaje muy claro para los delincuentes, los extorsionadores y los sicarios. Su destino es una de dos posibilidades, o pasar el resto de su vida sobre los 4.650 metros sobre el nivel del mar en un complejo penitenciario que vamos a construir en la Cordillera de la Viuda, o si se enfrentan con armas a la policía, pasar la eternidad a 2 metros bajo tierra. Entonces, esto no es solamente un eslogan, esto tiene un componente legal. Hay que constituir una fuerza nueva, un grupo especial de inteligencia. Usted menciona cana o bala. Sin embargo, hay un grupo importante de peruanos que piden pena de muerte y salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Perú. Es decir, renunciar al Pacto de San José. Pero eso es un panfleto, porque la pena de muerte es para el que ya violó, para el que ya extorsionó, para el que ya delinquió. Capturan a alguien hoy día, lo procesan, lo sentencian, entre que el Perú se sale de la Corte, las personas apelan, de acá a 20 años seguramente habrá la primera ejecución. Salirse del pacto, la extorsión y el sicariato se combate como se combatió a Sendero Luminoso, como se pacificó el Alto Guayaga, es con inteligencia operativa. ¿Y en cuánto Esa tiempo es la verdad. se puede implementar este plan, esta inteligencia operativa? ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar los peruanos para sentir un cambio? Yo creo que en los primeros 100 días puede haber una reducción significativa en el número de denuncias por extorsión, en el número de asesinatos que hay en el Perú. ¿Es un compromiso suyo o es una probabilidad? En 100 días es un compromiso. Que haya un cambio concreto. El Perú ya tiene 2 sistemas para escuchas legales, Constelación y Pisco. ¿Cuál es el problema? Las licencias están vencidas, los softwares están obsoletos, eso hay que repotenciarlo. No hay presupuesto para agentes encubiertos, no hay presupuesto para trabajo de informantes. Hay que tener un espacio físico en una base militar con jueces y fiscales ad hoc. ¿Y en esa línea qué hacemos con la corrupción policial? Bueno, la policía
tiene sus problemas, habrá que hacer una reforma, pero es en el Perú hay un enorme número de policías, de oficiales y suboficiales que tienen una vasta y exitosa experiencia en la pacificación y en la lucha contra el crimen. Es decir, no se puede poner a toda la policía en la misma situación. Yo, en los años que viví en Cerro Pasco, por ejemplo, yo trabajé mucho en el Monzón. Yo he visto cómo se pacificó el Alto Guayaga a partir de inteligencia operativa, con la colaboración efectivamente de la DEA, de los satélites. ¿Y cuenta con un equipo, más allá del discurso? Bueno, el plan, el contamos. diagnóstico? ¿Hay un equipo que ya lo acompaña, que usted lo puede mostrar, lo ha presentado? Sí, lo hemos presentado. El 8 de febrero estamos haciendo una concentración en Cantorrey, en San Juan del Lurigancho, justamente por el tema de la lucha contra la extorsión. El miércoles me estoy yendo a Trujillo por ese tema, que estamos juntándonos gente que ha sido víctima de violencia, de inseguridad, de extorsión, gente que se ha tenido que enfrentar a este flagelo. Y tenemos el general Manuel Pacheco, que tiene años de experiencia en investigación criminal, el general Salazar, que ha sido comandante general de la policía. Tenemos gente del ejército, tenemos un vasto equipo, y lo que hay es una experiencia exitosa. La policía descabezó a Sendero Luminoso, y eso que el fujimorismo le había dado pues, la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, hay capital humano para combatir esto. Lo que ocurre es que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Y esa atribución constitucional se tiene que ejercer, no solamente declarativa. ¿Cómo entra a tallar aquí el tema de los estados de emergencia? Que es algo que le encanta, le fascina al presidente Gerí y a los que estuvieron antes. La señora Boluarte se pasó buena parte del último año de su gobierno decretando estados de emergencia aquí y donde sus huayquis se lo pedían. Por ejemplo, Trujillo. Yo creo que han sido absolutamente inútiles, porque el problema no es ese. Acá hay que... O sea, los estados de emergencia son inútiles. Inútiles. Lo que hay que hacer es confiar en la ciencia de la investigación criminal, la tecnología, las escuchas legales, las interceptaciones de llamada, el manejo de informantes, los agentes encubiertos. Pero para esto tienes que tener el aval decidido del jefe de Estado. Y acá hemos tenido un compromiso real. Un compromiso real y con rabo de paja, como este Congreso que da leyes a favor del crimen y que extorsiona a sus trabajadores mochándole el sueldo. Es muy difícil que produzcan leyes para combatir la extorsión. Y en el caso del presidente Gerí, ya que usted está mencionando a quienes tienen la responsabilidad política de manejar hoy el país, ¿usted considera que luego de las revelaciones que continúan apareciendo, hablando de la crisis política que afecta el día a día de los peruanos, debe renunciar el señor Gerí, debe permanecer hasta el final? ¿Cuál es su posición? No, yo creo que en circunstancias normales tendría que haber una figura que no existe en la Constitución, que es un proceso de destitución. Pero no estamos en circunstancias normales. Bueno, claro, acá el gran dilema es vamos a cambiar mocos por babas, porque yo creo que lo que ha cometido el señor Gerí es indigno a la investidura presidencial. Reunirse en madrugada vestido de raquetero con un empresario chino que lo que quiere es evitar que le ejecuten una fianza de $20 millones. Entonces, eso es un pacto mafioso que ha ido mal, ¿no? Más allá de algunas declaraciones, el Congreso le ha dado todo su respaldo. Sí. ¿Usted también considera que debe cumplir su mandato hasta el 28 de julio? Yo creo que habría que buscar un parlamentario que no esté comprometido con la corrupción y que esté en un partido que no esté buscando llegar al poder, porque también sería muy peligroso cambiar al señor Gerí que por un representante de José Luna de Podemos que salió al penal para asumir el cargo. O del señor Acuña. ¿Usted está de acuerdo con que este Congreso destituya a Gerí? En tanto se encuentre alguien idóneo, porque cambiar mocos por babas me parecería también muy peligroso. Entonces, ¿Y hay alguien idóneo? ¿Usted identifica a alguien? Bueno, ese es el problema, ¿no? Todo este Congreso en su gran mayoría se ha dedicado a lo que hace el señor Gerí, solo que ahora lo hace... Hablaron de Mari Carmen Alba en algún momento. ¿Le parecería a usted un personaje idóneo? Yo creo que no hay personaje idóneo, lamentablemente. Porque su posición... La señora Dina tampoco era un personaje idóneo. Es decir, toda esta situación es producto de no haber querido adelantar las elecciones. Esa es la verdad. Y de regresarle al pueblo peruano la atribución de volver a elegir a sus autoridades. Se lo preguntaba y le insistía
porque más allá de algunos matices, esto lo coloca al lado del fujimorismo y otras fuerzas políticas que mantienen a Geri en el cargo. Está usted en todo su derecho de tener esa posición. No, yo lo que digo es, no veo, si estuviese el congresista Anderson, por ejemplo, yo creo que hubiese sido una salida ideal. Creo que si se lo hubiese planteado al comienzo al general Quiabra, hubiese sido una salida ideal. Yo no. Hoy por hoy, no veo quién podría... Todo el Congreso es prácticamente lo mismo. Es una agencia de lobby, es una agencia del mercantilismo. Entonces, lleno de por eso le mercantilismo preguntaba, ¿usted considera, ¿no? nos concentramos en la elección en tanto no aparezca una figura y el caso no yo creo, lo que pasa es que no cabe duda que el señor es indigno para el cargo. Si es que hubiese un congresista, habría que buscar. Le pregunto me cuesta lo siguiente, trabajo decidir quién. cambiando de tema, porque digamos que nos queda clara su posición, aunque muchos quizás no la compartan. Ya están apareciendo algunos comentarios en línea, personas que están viendo. Dice, ¿cuál será la medida para combatir la delincuencia, pero que sea creíble? Es decir, el televidente ha escuchado sus primeros planteamientos. Una medida concreta que usted pueda aterrizar, que pueda satisfacer a este televidente que de pronto dice, suena bonito, pero no me termina de convencer. Se tiene que, en la base aérea de Las Palmas, lograr poner una instalación con el sistema de interceptación de escuchas legales, Constelación, Pisco, con el software al día, con las licencias vigentes, con jueces y fiscales ad hoc, con presupuesto para manejo de informantes y agentes encubiertos, con sistemas de líneas seguras, porque la población no se anima a denunciar, no se anima a ir a la comisaría a denunciar por temor a que el extorsionador se entere antes. Pero luego lo llama y le dice, ya entonces, sé que me estás denunciando. Tiene que ser un sistema encapsulado, pero tiene que haber representantes de los bancos y las empresas de telefonía. ¿Y se tiene un cálculo de cuánto va a costar esto? Que me parece a mí también interesante como planteamiento, pero ¿cuánto puede costar? No, yo creo que el costo, sobre todo, más que la parte de potenciar los sistemas y constituir el equipo, no es significativamente cara. Lo caro es el otro componente, que es el componente punitivo. Tienes que construir penales de máxima seguridad con régimen de aislamiento, como hay en el sistema federal norteamericano. Y en la línea de lo que preguntaba el televidente, ¿en cuánto tiempo se puede implementar lo que usted ha señalado? Bueno, lo primero, el Grupo Especial de Inteligencia lo puedes implementar en días. Eso demora días. Construir penales en la Cordillera de la Viuda, eso va a demorar. En el plazo inmediato lo que tienes que hacer es ampliar Chayapalca. Chayapalca no se amplía porque logísticamente es muy complejo de operarlo y por eso nunca hay más de 180 reclusos. Entonces, es mayor de tú lo que tienes que hacer es en un sitio donde logísticamente exista la dotación de energía, que sea posible operarlo para tener 3.000 internos en cada uno de los 3 penales. O sea, 9.000 presos y de esos, máxima seguridad en la Cordillera de la Viuda. Y más de esos penales tienen que estar concesionados, no los tiene que manejar. Le hago una pregunta política antes de entrar a más preguntas que están llegando. La pregunta política es, por ejemplo, el candidato Forsyth ha dicho que de llegar a la presidencia, desde el Ejecutivo va a impulsar la abolición del Senado, que se respete la decisión vía referéndum que estableció que la mayoría del Perú no quería una segunda cámara. ¿A usted qué le parece esta opinión? Bueno, yo sí creo en la bicameralidad. Lo que me parece es que lo que ha hecho el Congreso es una aberración. El Congreso actual lo que ha hecho ha utilizado el Senado como una excusa para reciclarse ahí. Entonces, yo creo que la gran reforma es restituir la independencia de los poderes y el equilibrio entre los poderes del Estado, porque a todas luces lo que vivimos hoy es un autoritarismo parlamentario y la Constitución tiene un mandato muy claro, es un sistema semipresidencialista. Yo incluso iría más allá, yo creo que el Perú necesita un sistema presidencialista. Pero viene la pequeña pregunta, para no interrumpirlo tanto. El Congreso no se va a reformar solo. ¿Qué haría usted para que esto cambie? Depende, por eso la homogeneidad en las listas parlamentarias es importante. Tiene que haber un compromiso con las ideas. Entonces,
El Congreso está constituido por personas. Pero usted no sería un presidente temeroso de enfrentarse al Congreso si se tiene que enfrentar por un tema clave. No, pero... ¿O va a tratar de buscar la comunión No, general, pero yo el lo que creo, entendimiento? todo depende del mandato que uno tenga. Ok. Uno expone sus ideas y el pueblo te da un mandato popular. El mandato puede ser mayoritario, en cuyo caso tú desarrollas tu agenda Justo tenemos la completa. pregunta. Mire, Si ¿qué el propondría mandato- para equilibrar los poderes del Estado? Continúe, no lo quería interrumpir, simplemente No, hacer notar que yo- las preguntas las estamos Yo creo estamos que colocando las la preguntas del público. teoría de cuando no tiene los votos suficientes ir al enfrentamiento con el Congreso es lo que hemos vivido desde el año 2016. Yo creo que lo que tienes que hacer es, con los votos que tienes, desarrollar tu agenda. Si te faltan votos, tienes que hacer política. Para eso existe el oficio de la política. Tienes que construir una mayoría. Entonces, no se, digamos, ¿Usted se siente con la fortaleza para construir una mayoría? y construir una mayoría Porque significa mucha hacer- gente que nos ve dirá, el señor tiene ideas, pero es joven, es nuevo, ¿con qué poder? Un partido nuevo. La política es un oficio y que demanda, bueno, concesiones, plantarse cuáles son tus puntos, tus líneas rojas que no vas a cruzar y se construye una alianza. Belaúnde hizo alianza con el PPC para tener mayoría en la Cámara de Diputados, Toledo se juntó con el FIM para tener mayoría en el Congreso. Ha hecho Belaúnde, pero no ha querido decir mi abuelo, Fernando Belaúnde. No, bueno, es mi abuelo, pero digamos, a lo que voy es... Mucha gente no lo sabe. Se ha ido, ha ido perdiendo crédito o peso el oficio de saber hacer política. Bueno, es que los Y políticos es lamentablemente fundamental. nos han defraudado. No puede haber... Lo que pasa es que la política se ha llenado de sinvergüenzas y mercachifles. Eso es verdad. Pero recuperar los políticos de oficio para ejercer la política es algo importante. Además de las preguntas del público, también tenemos algunas preguntas que han compartido nuestros compañeros de Latina Noticias. Pero antes de ir a la pregunta de Santiago Gómez, en su plan de gobierno leo, si el modelo económico no funciona para todos, debe ser corregido. ¿Qué ha querido decir usted en su plan de Bueno, gobierno? yo soy una persona que promueve la inversión privada como motor del crecimiento. Y ese es el camino para generar empleo, para generar prosperidad. Pero este crecimiento tiene que llevar pues resultados. No puede ser que en la mitad de las postas médicas en el Perú no existan médicos. No puede ser que un productor de atalaya no pueda sacar su producto ni siquiera a Mazamari para después llegar a los mercados. Es decir, el Perú es mucho más que una empresa, tiene que ser un país unitario, integrado, con posibilidades para que todos participen de la economía de mercado. Entonces, si el modelo no lleva resultados a todos, va a empezar la gente a cuestionar el modelo. Al día de hoy, Entonces, ¿el modelo económico de la Constitución actual ha sido positivo o negativo? No, para yo el Perú? creo que en los números gruesos ha sido positivo. El Perú en el 90 era un país quebrado. Y lo que ocurre es que en el 90 se hicieron grandes reformas justamente para convocar la gran inversión y recomponer los grandes agregados económicos, los números relacionados a la macroeconomía. Pero todo el capítulo de empoderar al ciudadano, al consumidor, todo lo que tiene que ver con combatir monopolios, oligopolios, abusos de posición de mercado, mercados concentrados, Bueno, nada de eso se ha tocado. Defensa del Y consumidor, ese es el capítulo, que es algo que no está divorciado Y- de la defensa de un modelo económico es de más. economía abierta. Pero ¿qué le parece, candidato, si en la línea de lo que está explicando, y qué pasa cuando el Estado no hace parte de lo que le corresponde? Tenemos una pregunta de nuestro compañero Santiago Gómez de Latina Noticias, que va en la línea de lo que estamos hablando. Adelante con la pregunta de Santiago. ¿Qué propone Rafael Belaúnde para revertir el déficit habitacional, que es un grave problema, sobre todo en las zonas rurales del Perú, teniendo en cuenta que su abuelo, el arquitecto y presidente Belaúnde, fue uno de los presidentes que más énfasis puso en el tema vivienda? ¿Qué propuesta tiene? Nosotros tenemos un programa de 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas que se dividen en un programa de mejoramiento de viviendas en el ámbito de COFOPRI, las viviendas que han sido tituladas por COFOPRI, gente que ya tiene título de propiedad, lo que necesita es construir un tercer piso, mejorar la casa, techar la casa.
Y para eso un sistema donde COFIDE coberture parte del riesgo, así como se hizo con Techo Propio y Mi Vivienda, créditos baratos de consolidamiento de viviendas que ya están ubicadas y están muy bien focalizadas, y después eso cubriría como 1.300.000 viviendas. Y para las otras 700.000 viviendas, un banco de lotes, todos los terrenos con vocación urbana del Estado tienen que estar consolidados en un banco de lotes, y ahí, por procesos de subasta inversa, concesionar a inmobiliarias privadas la ejecución de habilitaciones urbanas. El que ofrezca el ¿Siempre menor... con participación del privado o habrá inversión directa del Estado mediante algún programa de fomento de vivienda? Yo creo que en el grueso de los casos se puede hacer netamente con recursos. El Estado pone los terrenos y el privado pone el capital, pero habrán zonas donde lo tendrá que hacer la inversión pública directamente, porque no todo en el Perú es concesionable, no todo en el Perú se puede hacer captando recursos privados. No, y el modelo de techo propio ha sido positivo, ha funcionado, pero requiere una mejora. El déficit habitacional del Perú es de 2 millones de hogares. Entonces, el techo propio, mi vivienda, es absolutamente insuficiente. Así es, queda Aparte, hay 2 millones de gente, todas las 2 millones, como 10 millones de personas, 2 millones de predios que han sido los predios titulados por COFOPRI, que gente que no necesita una casa nueva, lo que necesita es que mejorar las instalaciones, hacer un tercer piso, techar, poner baños, mejorar la calidad de su vivienda para descongestionar el hacinamiento. Rafael, usted es economista. En el camino ha estado vinculado también a la actividad minera. Sí. Fue brevemente Sí. ministro de Energía y Minas ya hace algunos años y en el gobierno de Martín Vizcarra, aunque brevemente porque el gabinete no tuvo el voto de confianza en el Congreso y tuvo que dejar el cargo. Es decir, el tema no le es ajeno. En su plan de gobierno ustedes hablan de un cheque minero, plata en mano para peruanos de comunidades que por hoy sienten que la minería no los beneficia y por tanto, en algunos casos, en la mayoría quizás, se opone al desarrollo de proyectos mineros. Bueno, ¿cómo es el paquete del cheque minero? El paquete consiste en que la minería tiene que funcionar para la empresa minera que viene y pone los 5.000 millones de dólares, para el Estado que recauda a este nivel de precios de los metales como 50% de la utilidad, pero el día de hoy el poblador mira cómo entre la empresa y el Estado se reparten las utilidades. Yo lo que sostengo es que en las zonas de influencia minera no puede cohabitar pues la gente más pobre del Perú. A lo largo del corredor minero hay gente que tiene que meter el rebaño a su hogar para no congelarse en la noche. Entonces no puede haber una minería, o sea, el Perú no va a poder explotar todo su potencial minero si en las zonas más ricas mineras cohabita la gente más pobre. Entonces yo lo que digo, si de la mitad si del canon minero la mitad no se gasta, un porcentaje de eso que no se gasta se tiene que ir en una transferencia directa al bolsillo de la familia. Del comunero. Ahora, yo he planteado el cheque minero, hay gente que no le gusta, en fin, nuestra propuesta es el cheque minero, pero hay otras alternativas, potenciar juntos, duplicar, triplicar, quintuplicar juntos en esa zona, mejorar pensión 65, potenciar beca 18, es decir, el hecho concreto es que los beneficios de la minería también los tienen que sentir las familias que viven en el área de influencia de las grandes operaciones, porque solo socializando los beneficios de la minería en toda la población, esa es la minería, el Perú va a poder poner en valor legal. Todo su potencial minero. Respecto a la minería ilegal, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno, yo creo que hay dos tareas, ¿no? Hay una, es un hecho que toda la normativa vigente está pensada para la mediana y gran minería. Entonces, hay que hacer las leyes que se necesitan para que el minero artesanal y el pequeño minero puedan formalizarse. Eso, en parte, tiene que ver, por ejemplo, con que el Estado también sea muy proactivo en poner plantas de procesamiento por todo el Perú. Porque hoy por hoy, en la minería ilegal, sobre todo la aluvial, son las mafias las que controlan. En Patás, no es el minero artesanal, diga, por supuesto. No es el minero ilegal, son mafias que han tomado los territorios. Tierra de nadie. Entonces hay que sacar a las mafias de la actividad minera y para eso el Estado tiene que involucrarse directamente, sobre todo en el procesamiento del mineral,
y después en la comercialización. Bueno, y se requiere fuerza policial, militar, para entrar Sí, en esas pero- zonas donde la ley no existe. No existe, pero sobre todo lo que no existe, es decir, hay que dar una alternativa al productor minero artesanal el día de hoy. Por eso el Estado, el Ministerio de Energía y Minas, no puede ponerse perfil en esto, ¿no? Y hay que promover plantas de procesamiento para minería aluvial. Leo un comentario de un televidente que nos dice: el señor Rafael Belaúnde es un candidato de derecha, ¿por qué debería votar por él y no por Rafael López Aliaga? Bueno, yo creo en la libre competencia, creo en mercados abiertos, competitivos, no creo en el mercantilismo, no creo en mercados concentrados y protegidos. Yo creo que estoy muy lejos de las ideas del señor López Aliaga. Yo creo que uno tiene que hacer su dinero en el fragor de la competencia en el mercado, no a través del lobby o a través del favor político, no a través de que la dictadura fujimontesista te asigne un monopolio o comprando bonos de la deuda peruana con información privilegiada, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos muy lejos en nuestra visión de lo que es hacer empresa, ¿no? Habla usted, candidato Belaúnde, de la dictadura fujimontesista, pero el año 2021 usted apoyó a Keiko Fujimori en la campaña, en la segunda vuelta. Sí. ¿Cómo lo entienden sus eventuales Bueno, son dos votantes? personas Y distintas. con eso vamos ¿no? cerrando. O sea, son dos personas diferentes. Yo fui muy crítico siempre de Alberto Fujimori y nunca había votado por la señora Keiko tampoco, pero había que tomar una decisión entre el programa y el plan de gobierno de Perú Libre, que amenazaba la inversión privada, amenazaba la libertad de prensa, amenazaba la defensoría del pueblo, la separación de poder. Era realmente una amenaza, y la otra era, bueno, una opción tampoco muy auspiciosa, pero había que tomar una decisión. Entonces, Una decisión de la que no se arrepiente. no me puedo arrepentir porque creo que en ese momento yo genuinamente pensé que y pienso que esa alternativa era al final el señor Pedro Castillo terminó dando un golpe de Estado. Así es, así Entonces, Yo traslado la pregunta y la inquietud de la audiencia. las segundas vueltas en el Perú pues son crueles. Entonces, si uno tiene interés en la política y en el futuro del Perú tiene que tomar una decisión, más fácil, claro, es ponerse perfil Candidato. y silbar mirando al techo, pero hay que tomar partido, ¿no? Sin duda hay muchos temas, muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Leo ahí una pregunta que se repite mucho, que dice: ¿cómo le va a dar agua a 3 millones de peruanos? Creo que Pedro Cateriano está mandando la pregunta porque él es quien está impulsando ese tema en su partido, y también invitaremos seguramente al señor Cateriano más adelante. Muchas gracias por esta primera entrevista en Sin Medias Tintas. Y nada, suerte en la campaña. Vamos a tener oportunidad de conversar Muchas con gracias, usted Pedro. en otro momento para poder conocer más al detalle Gracias. las propuestas conforme avance la elección.